Bien, buenos días. Vamos a empezar a terminar el segundo apunte de la resistencia. Estamos con las resistencias específicas. Dame el pizarrón para hacer un pequeño repaso, así nos ordenamos antes que iniciamos cada clase. No olviden que estamos estudiando una de todas las capacidades motoras que entrenamos los entrenadores a nuestros alumnos para desarrollar su potencial físico. Específicamente la resistencia. Es una capacidad motora que tiene que ver con la fatiga y la tolerancia a la fatiga en realidad, y con la capacidad que tiene el organismo de recuperarse. Por eso, como siempre nos decían en nuestras primeras clases, la resistencia es central, no solamente en el deporte de rendimiento, sino también en el fitness, o sea, en el entrenamiento para la salud. Dado que una de las peores limitantes que tiene el organismo humano para la realización de actividades son justamente la fatiga y esa poca capacidad que tienen las células de recuperarse ante determinados trabajos, de volumen e intensidad, que no solo están en el deporte, sino también en la vida cotidiana. Empezamos aprendiendo que el organismo no había nacido para entrenar, sino que había nacido para hacer actividades de bajos volúmenes e intensidad, que la fatiga sobrevenía inmediatamente cuando una persona quería aumentar ese volumen e intensidad al cual estaba adaptado. Para lo cual, Sintel dice que la resistencia se entrena a través de formas y tipos, y que esas formas y tipos tienen que ver con resistencia de base y con resistencia específica, decía Sintel. Pero que a pesar de todo, decía, la resistencia de base 1 tiene métodos tan estrictos desde el punto de vista biológico que no todas las personas pueden trabajar la resistencia de base 1 sin antes adaptar su estructura biológica para poder soportar las cargas de entrenamiento. A esa fase le hemos llamado adaptación funcional. O sea, adaptar la funcionalidad orgánica con la que nacimos para que pueda tolerar las cargas determinadas por la resistencia de base 1, cuyo objetivo principal es aumentar la capacidad aeróbica, para lo cual Sintel creó dos programas preventivos, un programa preventivo mínimo y un óptimo, y también un programa complementario que nos sirve de puente para pasar de uno a otro. La característica que tiene es enseñarle al corazón a trabajar entre 130 y 160 de frecuencia cardíaca, o sea, de intensidades bajas, medias y altas, a través de métodos continuos. El resultado es un corazón más grande, una mayor capilarización, una mejor redistribución del flujo sanguíneo y retorno venoso, y una mayor eficiencia del pulmón en dar oxígeno a la sangre para que ella la pueda llevar a cada célula que la necesita. Obviamente este combo de efectos produce una capacidad aeróbica más grande por parte del alumno. Ahora bien, la base no estaría completa si solamente entrenáramos la resistencia de base 1 en el periodo de preparación general, ya que es determinante también no solamente la capacidad aeróbica, sino también la capacidad anaeróbica. La capacidad anaeróbica tiene que ver no solamente con los consumos de energía, que no participe el oxígeno, de ahí la palabra anaeróbica, sino también de los cambios en la estructura de la carga. La mayoría de los métodos, si no todos, los métodos que trabajan la resistencia de base 1 son continuos. O sea, el corazón siempre son cargas ininterrumpidas, no hay cargas interválicas. En cambio, en la resistencia de base 3, no solo aumentamos la intensidad, cambiamos la estructura de la carga, sino que se empiezan a utilizar métodos en donde el organismo tiene una fase de carga y una fase de recuperación, o sea, métodos interválicos o fraccionados. La resistencia de base 3, con estas dos características, nos da esencialmente una gran capacidad, sobre todo anaeróbica, nos enseña a amortiguar al ácido láctico que se produce con la utilización intensiva del glucógeno, nos da una tolerancia a esa acidez, aumenta la capacidad aeróbica porque el volumen de trabajo de la resistencia de base 3 es elevado, cambia el nivel de velocidad o de fuerza, ese es un efecto que logra sobre todo los métodos interválicos intensivos con intervalos cortos, que ya se empiezan a utilizar. Y fundamentalmente la coordinación a través de la técnica motriz. Y algo que es importante, que también el deportista trabaje aquí en esta etapa, que es el periodo de preparación general, que es el nivel de adaptación psíquica, o sea, la capacidad de las personas de soportar cargas elevadas e intensas. Eso es importante para la liberación de las catecolaminas, que son las hormonas que suplen al glucagón en la provisión de glucosa en la sangre, por un lado, pero también son activadoras cardíacas
y son activadoras de los metabolismos de funcionamiento intensivo dentro del organismo, o sea, predisponen a la actividad. Cuando uno termina de trabajar en los periodos de preparación general, las resistencias de base, la 1 y la 3, y cuando en un principio adapta al organismo, es momento de empezar el periodo de preparación especial. Allí hay dos, se podría decir, métodos que se utilizan desde el punto de vista práctico. Uno es la resistencia de base 2, que ya la estudiamos también, la resistencia de base 2, porque es la resistencia de base que es la específica de la carga. La resistencia de base 1 y 3 son generales al principio, pero la resistencia de base 2 es específica de la carga. No olviden que los métodos de resistencia de base 2 se pueden usar de manera cíclica y acíclica, dado que un jugador, por ejemplo, un jugador de hockey, o un jugador de fútbol, o un jugador de cualquier deporte, la resistencia de base 2 va a tener mucha característica de técnica motriz acíclica, porque son deportes acíclicos esencialmente. Y la resistencia de base 2 se hace con la tarea motora del fin. En este caso, en el pizarrón la tarea motora es carrera, con lo cual obviamente es cíclica, pero podría ser piques, saltos, podría ser un trabajo de fuerza, o sea que pueden ser tareas acíclicas. Y la resistencia de base 2 se va a hacer con la estructura de carga parecida al fin. Entonces, la resistencia de base 2 no tiene, como la 1 y la 3, una caracterización específica en relación a la tarea motora, porque ya depende de la tarea motora del fin. ¿Bien? Una vez desarrollados los métodos, aquí ya combinamos métodos inclusive. La resistencia de base 2 se caracteriza también por tener métodos no solo continuos, sino también métodos interválicos. Y fundamentalmente por tener métodos por primera vez de repetición, que son también métodos interválicos, pero con pausas completas. Ese método le enseña a nuestro organismo a recuperarse post-esfuerzo y a trabajar sobre todo con los sistemas vegetativos, nervioso y endocrino. Cuando el alumno termina de desarrollar resistencia de base a través de sus tipos 1, 3 y 2, ya puede empezar lo que empezamos a estudiar la clase anterior, que es la resistencia específica. Cuando clasificamos la resistencia específica, suele haber una duda siempre del alumno entre la diferencia entre la resistencia de base 2 y la específica. Bien, la resistencia de base 2 es parte de la base, o sea, es parte de la preparación del organismo para desarrollar la resistencia específica. Eso es la primera diferencia. La segunda es que la resistencia de base 2 prepara la mezcla entre la motricidad del deporte, porque en el periodo de preparación general utilizamos medios distintos al fin. En cambio, en el periodo de preparación especial utilizamos métodos parecidos e iguales, no distintos al fin, como en el periodo de preparación general. Entonces, la resistencia de base 2 tiene la característica de preparar mi fisiología para la motricidad del fin. En cambio, la resistencia específica, como dice aquí, el objetivo es conseguir rendimientos altos y máximos, pero en relación al tiempo. Es el tiempo lo que entrenamos en esta etapa, el tiempo. Al tiempo que dura el fin. Por eso la resistencia específica se clasifica de acuerdo a la duración, porque es el momento en el que entrenamos el tiempo de la competencia o del fin de mi alumno. Si el atleta es competitivo, eso sería una carrera. Pero si no, es un trabajo, es una sesión que va a ser conmigo en el lugar donde entrenamos usualmente con el alumno. ¿No? Entonces, ¿cuánto dura esta carrera? 50 minutos. Entonces, ¿con qué métodos voy a trabajar? Voy a trabajar con los métodos de resistencia de duración larga. ¿Y con cuál método específicamente? Con el tipo 2, o sea, resistencia de duración larga 2. ¿Por qué? Porque son los métodos que engloban las resistencias entre los 35 y los 90 minutos. Yo cuando les doy clases siempre les digo, de hecho lo hice cuando trabajé en el método de resistencia de duración corta, que los entrenadores, que somos entrenadores sociales se llama, o sea que entrenamos personas que pueden competir o no, pero siempre sus fines están dentro de la resistencia de duración larga 2 o 3. Piensen que una persona que hace una prueba de calle de 35 minutos está corriendo 5K en la calle. 5, 6 o 7K, según el atleta o el deportista. Es una prueba de calle. Todos los deportes, así sea un partido de pádel, de fútbol, de tenis, están dentro de la resistencia de duración larga 2 o 3.
Un partido de tenis suele durar más de 1 minuto y medio, 1 hora y media, perdón, o sea, 90 minutos. Un partido de pádel social puede durar eso. Los de fútbol no, duran normalmente 1 hora, 1 hora y cuarto, sobre todo cuando los alumnos alquilan canchas. Entonces, el tiempo que va a durar el fin, en el caso del ejemplo que tengo en el pizarrón, va a durar 50 minutos. La resistencia de duración larga. Es muy difícil que los entrenadores, que no sean entrenadores de atletismo, o lo que se llama en el deporte pista y campo, o sea, saltos, lanzamientos, carreras de 100 metros, de 300, de 400, de 410 con vallas, pruebas de 500 metros, pruebas de 1000 metros, de 1500 metros, de 800 metros, pero todas esas pruebas son de pista y campo, se trabajan en las pistas de atletismo y en el campo que hay en el medio de las pistas de atletismo. ¿Bien? Ellos son los que se dedican a la resistencia de duración corta y a la resistencia de duración media. Nosotros hemos aprendido en la clase anterior que la resistencia de duración corta, porque hay que aprenderlos, es poco probable que lo usen, pero lo tienen que aprender, porque tienen que entender el concepto fisiológico de los resistentes. Y sigue planteando algo que es necesario que un entrenador culturalmente entienda, que son los factores decisivos para el rendimiento. Cuando estudiamos la resistencia de duración corta, que se utiliza cuando el atleta va a competir en pruebas entre 32 segundos y 2 minutos. Sí, les decía que los factores decisivos para el rendimiento, o sea, los objetivos del entrenamiento, se centran primordialmente en dos cosas. La capacidad aeróbica, primero, pero fundamentalmente en los aspectos parciales, o sea, en lo que refiere al proceso de preparación de ese deportista. La disponibilidad energética de los depósitos que utilizan, sobre todo los depósitos de fosfatos, o sea, la fosfocreatina, la sustancia química, que con mayor nivel de velocidad y potencia le dan energía a la célula para poder fosforilizar el ADP y formar o sintetizar el ATP. Luego, como empieza en 32 segundos, allí es fundamental los fosfatos, pero luego ya empieza a usar las glucosas, el glucógeno. Eso es cuando empezamos a usar intensivamente el glucógeno, sobreviene la producción de lactato. Entonces, ese es otro factor restrictivo. Creo que voy a corregir algo que creo que dije mal, cuando grabo clases suele suceder, y es que la mejora que necesita el alumno del factor decisivo es la capacidad anaeróbica. Creo que dije aeróbica, me corrijo. Bien, igual no olviden que ustedes siempre a la clase la comparan con el apunte, y siempre tienen razón el apunte, porque en clase un profe se puede equivocar. En el fragor de la clase, en el entusiasmo y en la pasión de la clase, uno puede equivocarse, sobre todo con esas palabras, aeróbica, anaeróbica. Pero siempre lo que está en el apunte es lo que está en el libro, por lo tanto, refleja el libro de Simple. Por lo tanto, siempre tiene razón el apunte en este caso. Vuelvo sobre los factores decisivos para el rendimiento de los métodos de resistencia de duración corta. Entonces, la capacidad anaeróbica, decía, disponibilidad energética, sobre todo los depósitos de fosfato. La producción de lactato, que lo entrenamos, porque eso es otra cosa que es importante que analicen con la resistencia. El factor restrictivo al que hace referencia Simple siempre tiene que ver con las etapas anteriores. Cuando mi alumno aprende a producir lactato y cuando utiliza el glucógeno. ¿Y eso cuándo lo hace? Con métodos interválicos, fundamentalmente de intervalos medios e intervalos largos. Intervalos que van desde el minuto al minuto 3. ¿no? Y eso se hace en resistencia de base 2. La capacidad anaeróbica mi alumno la logró, que nombré recién, la logró en resistencia de base 3, cuando trabajó con intervalos cortos y cortísimos. O sea, los intervalos más cortos, de segundos, desde 9 a 12 segundos y hasta los 30 y pico de segundos. Ahí logró la capacidad anaeróbica. ¿Dónde tuvo capacidad de amortiguación? También en la resistencia de base 2, o sea, cuando usó métodos de intensidades, métodos interválicos de intervalos cortos, intervalos medios hasta 2 minutos. Tolerar la acidez, métodos de intervalos largos. Y después hay una combinación con una elevada elevación de la carga cíclica, o sea, esa famosa liberación de catecolaminas que hablábamos al principio, con los métodos que también utilizamos en la resistencia de base 3, o sea, la cíclica. Si se dan cuenta, los factores restrictivos de las resistencias específicas
sobre todo la duración corta, se logra entrenando correctamente los métodos anteriores. Otra duda de planificación que tienen los entrenadores. ¿Por qué si mi alumno hace una carrera, le dedico tiempo a entrenar la resistencia de base 3, dado que él tiene un fin cíclico? ¿Por qué le dedico tiempo a la cíclica? Primero, la primera respuesta es porque está en el periodo de preparación general y allí se trabaja con medios distintos al fin. Eso es lo primero. Después, la resistencia de base 3 es la única que entrena el cambio sistemático de la estructura de la carga. Si yo solamente adapto a mi alumno resistencia cíclica, las características bioquímicas de una célula, por ejemplo, la utilización de los fosfatos, el depósito de fosfatos, la utilización de glucógeno y sobre todo la falta de capacidad de tolerar la acidez que se da en la resistencia de base 3, van a ser imposible que mi alumno pueda estar 50 minutos en 150 de frecuencia cardíaca. Entonces, la respuesta de por qué mi alumno, si va a ser un corredor, tiene que trabajar de manera acíclica, es por los métodos y por el medio. Y porque forma parte de la base, forma parte de la resistencia de base. O sea que tiene que entrenar, no importa que vaya a ser corredor. Lo mismo que la resistencia de base 1. El corredor, el jugador acíclico de cualquier deporte, si la tarea motora fuera fútbol, por ejemplo, o hockey, o tenis, o pádel. El deportista es acíclico, no cíclico. Ahí viene la misma pregunta. Entonces, ¿con qué necesidad lo hago correr una hora? Porque cuando corre una hora, aumenta su capacidad aeróbica. Entonces, la capacidad aeróbica le permite recuperarse, aumentar el volumen cardíaco, aumentar la fuerza del corazón, la capacidad de consumir oxígeno, aumento de la cantidad de mitocondrias. Entonces, la resistencia de base tiene características bioquímicas y motrices, o sea, anatómicas y fisiológicas. Esa es la razón por la cual todos ellos son factores decisivos para el rendimiento de las resistencias específicas, en este caso de la duración corta. Luego vimos los métodos con los que se trabaja la resistencia de duración corta. Obviamente son métodos que tienen ámbito anaeróbico casi exclusivamente, porque hasta los 2 minutos todo es anaeróbico. Por eso trabaja con intervalos intensivos, de intervalos cortos, repeticiones con intervalos cortos, las cargas concretas, o sea, del tiempo que tarda el alumno en realizar su deporte. También trabaja con intervalos cortos pero intensivos, repeticiones con intervalos medios, y efectivamente siempre se va a trabajar con métodos de lo que se llaman las cargas concretas. ¿Qué es un método de carga concreta? Es el método en el que utilizamos la carga de pin. O sea, si yo tengo un jugador de fútbol que es un defensor que para cabecear corre hasta el área y para hacerlo tarda 12 segundos, entonces lo pongo en la cancha, lo hago picar 12 segundos, que vuelva caminando, vuelva a picar. Ese es un método de resistencia que se llama cargas concretas. O sea que son métodos que el alumno hace en la cancha. Lo mismo pasaría con ir y volver a la red de pádel o de tenis. O trasladar o la situación de defensa de un deporte como por ejemplo el hockey o por ejemplo el handball. ¿Bien? Esas son cargas concretas. Otro concepto que habíamos aprendido es presentar de alguna manera la resistencia de duración media. Cuando terminó la clase pasada, les planteé que íbamos a trabajar con este tipo de resistencia, o sea, con la resistencia de duración media. Otro tipo de resistencia específica que no es muy usada por el entrenador. No olviden algo que les planteé recién. O sea que los métodos de la resistencia tienen que ver con la duración de las competencias. Los entrenadores sociales no trabajamos con fines, o sea, con especificidades por debajo de los 10 minutos. Es muy difícil. Siguen siendo pruebas de pista y campo. Pero tenemos que saber que existe, que obviamente ya la resistencia de duración media ya tiene que ver con exigencias que tienen que ver con fase aeróbica, o sea, lo que van arriba de los 3 minutos, y anaeróbica, que son las que van por debajo, ¿no? Entonces, la intensidad de la resistencia de duración máxima sigue siendo, duración media, disculpen, sigue siendo máxima. ¿Sí? Y afecta tanto a la capacidad aeróbica, de los 3 minutos a los 10 minutos, completa, como a la capacidad anaeróbica, casi completamente porque empieza en los 2 minutos, o sea, no empieza en los 30 segundos, sino en los 20 minutos, en los 2 minutos, disculpen. Y existen predominios dentro de la relación global. ¿Sí? O sea, puede ser 50-50, por ejemplo, y una prueba de 4 minutos.
aeróbico, anaeróbico. Puede ser cerca de los 2 minutos, o sea que 65 sería anaeróbico y 35 aeróbico. O del otro lado, cerca de los 10 minutos, donde 35% serían aeróbicos y 65 anaeróbicos. ¿Y por qué esas variaciones? Porque depende mucho del nivel de entrenamiento del alumno con el que están preparando o el que va a competir. Los factores restrictivos, según Sintel, o determinantes para el rendimiento. Repaso, es muy importante que ustedes identifiquen que los factores determinantes es aquello que el atleta trae al momento de llegar a resistencia de duración media. Se supone que entrenó todas las bases y que como resistencia específica va a trabajar entre 2 y 10 minutos. Si llega a 3 es anaeróbico, si llega de 3 a 10 es aeróbico. El fin. Nunca olviden que la resistencia específica se refiere al tiempo que dura el fin, exclusivamente. Y obviamente el medio es la tarea motora del fin. Bien, entonces, ¿qué debe traer mi alumno? Capacidad aeróbica con un elevado consumo de oxígeno. Resistencia de base 2, trabaja eso. Lo empecé trabajando con la resistencia de base 1, con el programa preventivo mínimo y óptimo, y lo terminé de formar en la resistencia de base 2, porque ya es la resistencia con la cual hago la tarea motora de la carrera, en este caso. Aquí cuando hago la tarea motora, especifico la resistencia general orgánica y hago resistencia específica, resistencia de base 2. Y ahí logro la capacidad aeróbica que busca mi alumno. Lo mismo que con los métodos interválicos de resistencia de base 2, hago la tolerancia al lactato. También aumento con esos métodos el glucógeno muscular, de los músculos específicos de la competencia. Y mejoro la técnica motriz. De hecho, en el mismo momento que estoy entrenando la resistencia de base 2, estoy trabajando con la técnica, en este caso, de carrera. O sea, ya trabajé toda la coordinación en general, también la velocidad, y ahora estoy dedicándole tiempo a la resistencia de base 2 y a la técnica de carrera. O sea que la técnica motriz también es un factor determinante. Aquí es muy importante, para el rendimiento de los deportistas de entre 2 y 10 minutos de competencia, es muy importante los niveles de fuerza y de velocidad que haya adquirido en el periodo de preparación general. No trasladé ese pizarrón, ustedes lo tienen ya, en donde vemos todas las capacidades motoras desarrolladas en paralelo. Si ustedes se fijan, en el periodo de preparación general hemos trabajado la fuerza máxima regional y la fuerza máxima poliarticular, y también hemos trabajado el tiempo de reacción simple, tiempo de reacción discriminativo, tiempo de movimiento, o sea, la base de la velocidad. Por lo tanto, en la resistencia específica se hace un trabajo de velocidad específica del fin. Pero es muy importante tener buenos porcentajes de fuerza y de velocidad para trabajar en pruebas entre 2 y 10 minutos. El porcentaje de velocidad, el apunte cita una carrera de medio fondo, ¿no? Que tardará más o menos entre 8 y 10 minutos, que son 1500 en pista, por ejemplo. El apunte dice que el porcentaje de la velocidad aplicada en una carrera de medio fondo puede influir en la composición de las fibras musculares. ¿Sí? O sea que vamos a tender a utilizar mucho más las fibras de contracción rápida, FT, las fast twist en inglés, por eso FT. Bien. Esto ocurre con las modalidades de mayor fuerza, por ejemplo, ocurre mucho en deportes como el remo. Bien, entonces, es muy importante saber que esos deportistas que compiten entre 2 y 10 minutos tienen que tener una buena preparación previa al momento en el que voy a trabajar esos métodos, que son los métodos específicos. ¿Cuáles son esos métodos? Bueno, obviamente los voy a dividir en dos. Son los métodos que van a desarrollar la capacidad aeróbica. Vámonos al otro pizarrón. Aquí está el concepto que utilicé antes, en este pizarrón. Aquí es donde plantea las capacidades, o sea, cómo utilizamos lo aeróbico y lo anaeróbico. Aquí están los factores restrictivos. Aquí está la característica que adquiere de fuerza y de velocidad, en este pizarrón. Y también, aquí están los métodos con los que entrenamos la resistencia de duración media. No olviden que en estas clases, como son muy complejas en la relación que hay entre la práctica de la planificación de la resistencia, la química, que lo estudiamos en otro capítulo, en un capítulo teórico, ¿no? Y
la fisiología en general. Estas clases son típicamente de explicación del apunte, para que cuando ustedes se sienten a estudiar, entiendan cada parte del apunte. Tiene mucho menos gráficos estas clases, son más biológicas, el pizarrón está como más completo, pasa lo mismo en la clase presencial, pero es necesario explicar las frases que tiene el apunte. No solo porque siempre es complicada la traducción de su libro, sino porque es complejo entenderlo uniendo, si uno no se acuerda todo el tiempo, o relacionándolo con lo que uno ha estudiado. Bueno, hablaba de los métodos del entrenamiento de la resistencia de duración media. Sin duda, tienen que tener dos características, aeróbicas y anaeróbicas. No olviden que va entre 2 minutos y 10, por lo tanto, tiene que trabajar con los dos ámbitos de provisión de energía, la aeróbica y la anaeróbica. La capacidad aeróbica siempre es la capacidad que nos permite una gran recuperación y siempre tiene un papel decisivo en el rendimiento de cualquier deportista. Por lo tanto, hay que implicar el sistema de transporte de oxígeno, que es el cardiovascular, como dicen, y la intensidad, porque cuando el apunte dice incluyendo la capilarización, cuando dice incluyendo la capilarización será de mucha importancia. La capilarización se lograba cuando la presión del corazón, o sea, como bomba cardíaca, ejerce sobre los vasos sanguíneos, la cantidad de sangre en circulación es mucho más alta y los vasos sanguíneos, los capilares, no tienen músculos para hacer vasodilatación y vasoconstricción. O sea que la provisión de sangre específicamente a la célula depende de la presión que tenga la sangre en el sistema. Y eso lo logra la bomba. Cuando uno quiere que una manguera tenga mucha presión, lo que hace es poner una bomba de donde sale el agua. Eso aumenta la presión. Bueno, el corazón es nuestra bomba, es una bomba cardíaca. ¿Y cómo logro aumentar eso con la intensidad? A mayor intensidad, mayor volumen sanguíneo y obviamente mayor capilarización. Es importante. ¿Por qué la capilarización es importante? Porque al abrirse mayor cantidad de capilares por presión sanguínea, a la célula tiene dos ventajas. Una, le llegan más nutrientes para la recuperación, para volver a anabolizar esa célula que acabo de catabolizar. No solamente por el nutriente, sino también y fundamentalmente, estoy termorregulado, o sea que necesito agua y necesito sacar calor. La disipación del calor también lo hacemos a través de la sangre. ¿Bien? Y fundamentalmente sacar desechos, porque si la célula acumula desechos, si hay un retorno venoso ineficiente, entonces se va a acumular desechos dentro de la célula y eso va a impedir que el alumno mantenga o sostenga la intensidad que es determinante en trabajos de duración media. Esa es la ventaja de este concepto que es la capilarización. Por eso Sintel dice que será de mucha importancia. También tiene que tener una buena capacidad de utilizar el glucógeno. Por eso es que los métodos que hacen estas tres cosas, o sea, los métodos que mejoran la capacidad aeróbica, que amplían el transporte de oxígeno, que mejoran la utilización del glucógeno y de la capilarización, son el continuo intensivo, que es el que mantiene al corazón elevado. El método continuo intensivo, no olviden, es el que trabajamos entre 30 y 90 minutos. Y la frecuencia cardíaca están cerca del umbral aeróbico y en el umbral aeróbico, o sea, entre 140 y 160 de frecuencia cardíaca. Para trabajar la utilización del glucógeno y para seguir trabajando la capilarización, están los métodos interválicos extensivos con intervalos largos, o sea, entre 3 y 8 minutos. Serían métodos interválicos o pasadas de 3 minutos, 4, 5, 6, 7, 8, según el deportista. Piensen que cuando la intensidad supera la capacidad de potencia aeróbica, la utilización de la glucosa es mucho más alto, sobre todo el depósito de glucógeno, y eso hace que el alumno aumente el depósito de glucógeno en los momentos de restitución y supercompensación. Y los intervalos medios son los que siguen colaborando con la capilarización, pero fundamentalmente le enseñan al sistema a tolerar el ácido láctico, que es muy importante también en este tipo de pruebas. No olviden que estos métodos son para el desarrollo de la capacidad aeróbica, de la parte aeróbica del método de resistencia de duración media, o sea, las pruebas que van entre 3 y 10 minutos.
Obviamente el deportista también tiene que entrenar en el ámbito anaeróbico, que es el ámbito que está aquí, el ámbito anaeróbico. Fundamentalmente en el anaeróbico, la tolerancia al lactato tiene que entrenar, porque se empieza a concentrar. No olviden que el ámbito anaeróbico es hasta los 3 minutos. Entonces se empieza a concentrar el ácido láctico. Después, la duración de la carga es superior a 4 minutos. Esto es muy importante porque lo que tiene que lograr también aparte de es producirlo al ácido láctico. No olviden que si no se produce ácido láctico, el hidrógeno acidifica la célula. Por lo tanto, es determinante que se produzca ácido láctico, para lo cual hacen falta transportadores de hidrógeno. La glucólisis libera hidrógeno. Y ese hidrógeno, si se queda en el citoplasma celular, acidifica de manera inmediata la célula. Y el alumno tiene que bajar la intensidad o parar el ejercicio. La producción de lactatos, la producción depende de la cantidad de transportadores de hidrógenos que tenga la célula. Y se producen con el entrenamiento. ¿Con qué se producen? Con estos métodos que vienen a continuación en el pizarrón. El interválico extensivo con intervalo medio son métodos de intervalos, o sea, de trabajos entre 2 minutos y 3 minutos. Ese, obviamente, lo que hace es concentrar ácido láctico para que la célula aprenda a tolerarlo. Eso es lo que hace. Ahora, cuando uno trabaja con intervalos intensivos, o sea, muy intensos, 180, 190 de frecuencia, intervalo corto, o sea, en 1 minuto, en 45 segundos, ahí es donde la célula utiliza al glucógeno para producir muchos hidrógenos y que en las pausas la célula aprenda a fabricar, aquí es donde con el intervalo corto e intensivo, es cuando aprende a fabricar los NAD, o sea, los transportadores, y beneficia la síntesis del ácido láctico, o sea, la producción, como dice el pizarrón, del ácido láctico. Y luego tiene métodos de repetición, y ya les enseñé que estos métodos, sobre todo los de intervalo largo y con pausas completas, le enseñan al sistema nervioso y sistema endocrino, al sistema vegetativo, a recuperar al atleta, o sea, a reparar todo lo que ha trabajado el deportista. Y por último, ya hablamos de estos métodos que son los de cargas concretas, específicas, siempre trabajando con distancias de la competencia, pero para trabajar con mayor intensidad deberían ser inferiores al 20%. ¿No? El pizarrón y el apunte trabajan sobre los porcentajes que uno entrena como lo que llamamos el método de carga concreta específica, porque la combinación de métodos de orientación aeróbica anaeróbica, dice, tiene que ser apropiada, ¿no? Sobre todo en pruebas, lo dice el pizarrón, de 1500 metros lisos o llanos para nosotros. El libro ya le dije que tiene algunas disidencias en la traducción, porque es una traducción del alemán al español, y 3000 metros con obstáculos, o sea, carreras con vallas, por ejemplo, o pruebas de tipo anaeróbico, que son pruebas de campo a traviesa, que son pruebas con obstáculos específicamente, donde no todo es cíclico, sino que tienen que cruzar, tienen que saltar, tienen que fintear, entonces es acíclica la prueba. Y métodos de distancias largas, pero con velocidades altas, como el patinaje, por ejemplo, que tiene pruebas de 5K, o sea, de 5000 metros, que duran menos de 10 minutos. Y que todas ellas tienen que, en este método, lo que hacen es unir los dos tipos de capacidades que han adquirido previamente, aeróbica y anaeróbica. Así se entrena con estos métodos la resistencia de duración media, prestando atención a los dos momentos que tienen estas pruebas, lo aeróbico y lo anaeróbico. Luego, el apunte va a seguir con los métodos de resistencia de duración larga. Nos empezamos a acercar a los métodos que los entrenadores utilizamos mucho más. Los métodos de intensidad de duración larga, perdón, resistencia de duración larga, son los que están por arriba de los 10 minutos. La 1 todavía no es una resistencia que utilicemos mucho. Es muy variable, porque entre 10 minutos y 30 minutos los entrenadores casi no tenemos fines. Casi no. Porque como les dije cuando empecé la clase, ya una prueba de 5K de calle dura 30-35 minutos. O sea que entre los 10 y 30 minutos, que es lo que va a durar este método de duración larga, tenemos pocos alumnos. Ahora, el método de duración larga también se subdivide, y eso es lo que lo va a hacer tan
útil para los entrenadores de calle, le llamo yo, o sea, el entrenador que no es entrenador de deportistas de pista y campo. Lo primero que dice el pizarrón y el apunte es que esa subdivisión de la resistencia de duración larga en subgrupos, o sea, resistencia de duración larga 1, 2, 3, 4, ha siempre resultado muy útil para trabajar sobre el rendimiento del deportista. ¿Por qué? Y porque al definir la prueba en tiempo, de cuánto tiempo va a competir mi alumno, es mejor identificar las intensidades, por ejemplo. Por eso dice que es muy útil para el rendimiento del deportista, sobre todo a nivel de intensidades, a nivel de metodología, ¿no? Porque al trabajar de manera específica, diferentes tipos de métodos se combinan para lograr el objetivo que el alumno quiere. Aún así, es muy importante saber, siempre le llaman deportes de higiene y de fitness. Deportes de higiene y de fitness. Nosotros tenemos muchos deportistas, aquí está, estoy marcando la frase. Nosotros trabajamos mucho en el rendimiento social, se llama, ya sea laboral o el rendimiento personal, estética, por ejemplo, de los alumnos, que tenemos que mantener ciertos niveles de salud. La mayoría de esos deportistas no tienen una gran experiencia deportiva. Son personas que normalmente vienen del sedentarismo, de actividades sociales de fitness, como tomar clases, ir al gimnasio a hacer fuerza 3 veces por semana. O sea, no tienen experiencia como un deportista en planes de entrenamiento. Por eso dice que esta diferenciación tan tajante que tienen los subgrupos no siempre se aplican de manera lineal. No se dice, cuando el alumno está poco entrenado, no olviden que la entrenabilidad para la metodología del entrenamiento es la capacidad de recuperarse que tiene un alumno. Por eso los entrenadores tenemos que estudiarlos muy bien a los métodos para entender la base biológica, para poder aplicarlo en alumnos que no vienen del deporte, que no son alumnos de rendimiento, para poder ayornar los métodos y poder aplicarlos. Son necesarios. Porque, por ejemplo, en mi ejemplo que yo había dado de clase recién, mi corredor iba a correr una prueba de 10K en 50 minutos. Es muy lenta esa carrera. Para cualquier corredor de calle o cualquier persona que es un aficionado, es muy rápido correr en 50 minutos 10 kilómetros. Piensen que en una prueba de calle, como, no sé, la Adidas, por ejemplo, que hay 100.000 inscritos, en ese tiempo llegan de los 100.000 inscritos solamente 10.000, 10, 15.000, más no llegan. Hay 60, 70.000 personas que llegan pasada la hora, no a los 50 minutos. O sea que es más común tener deportistas para los cuales ese fin que yo puse, es complejo hacerlo, no es tan fácil. Entonces, esos deportistas, al inicio de su proceso, eso aclaro yo, no, obviamente no lo dice Sintel, porque al ser poco entrenados, solo pueden mantener intensidades medias, o sea, que son las intensidades de la resistencia de duración larga 3 y la 4. Mi fin estaba dentro, voy a volver a ese pizarrón para que lo tengan más claro. Mi fin estaba dentro de la resistencia de duración larga 2, ¿no? Y las intensidades aquí son entre 150 y 160. Estamos dentro del umbral aeróbico. Y Sintel dice que deberían trabajar con intensidades más cortas todavía, con intensidades más bajas todavía. Porque él habla de la resistencia de duración 3 y 4, que ahora vamos a especificar, para que ustedes se den una idea de la diferencia que hay entre un deportista y una persona que hace para mantenerse en un deporte determinado, que se llaman de higiene y de fitness en el lenguaje de Sintel. Resistencia de duración larga 3 y 4. Y que las cargas la pueden soportar en 140, 150 en 15 a 20 minutos. Lo cual nos lleva, según él mismo dice, a una resistencia de base. O sea que estos alumnos tienen que trabajar mucho la resistencia de base. Algo que tienen que hacer mucho hincapié ustedes. La resistencia de base es determinante para aquellos que después quieren tener resistencias específicas de duración larga. Sobre todo la 2, la 1 y la 2. Bien. Sintel plantea que la base biológica global de la resistencia de duración larga, no olviden que la base biológica significa qué es lo que el alumno tiene que traer. Capacidad de captar oxígeno, esto significa que tuvo que haber hecho mucho trabajo con trabajos continuos, disculpen, de todos los trabajos continuos. Pero la captación de oxígeno usualmente se entrena específicamente con métodos continuos extensivos e intensivos, en frecuencias cardíacas entre 130 y 140 más o menos.
que es cuanto mayor cantidad de oxígeno consume la célula. También está la producción de las mitocondrias, que es el ámbito en el cual se desarrolla la captación de oxígeno. Y tiene que tener una máxima economía posible de depósitos energéticos, sobre todo hidratos de carbono y grasa. La diferencia entre la grasa de un deportista o de una persona entrenada que de una persona con sobrepeso es que la grasa del deportista está al servicio de la célula. O sea, el depósito no se deposita de manera cerrada, dura, no crea tejido adiposo, sino que tiene suficiente cantidad de adipocitos dentro del tejido adiposo que están susceptibles de ser degradados para pasar a la sangre y de ahí la célula para producir energía. Eso se logra exclusivamente con entrenamiento de resistencia de base 2, con métodos interválicos intensivos y extensivos, con métodos continuos, intensivos y extensivos. Así que esa es la base biológica. Gran capacidad de captar oxígeno, por lo tanto muchas mitocondrias y muchas mioglobinas, y economía en los depósitos energéticos. O sea que la célula tiene que estar muy entrenada en utilizar el glucógeno muscular y fundamentalmente los triglicéridos de la célula, de la sangre y de los depósitos. Cada resistencia de duración tiene obviamente, cada una de ellas tiene su característica. O sea, no es lo mismo una resistencia larga 1 que la 4, no es lo mismo. Pero todas tienen una cierta economía de movimiento, o sea, una capacidad para realizar un trabajo de alto grado de efectividad. Eso lo tienen que tener todas. Es un factor esencial de la capacidad resistente. O sea, la economía del movimiento. O sea, que la tarea motora del alumno la tiene que hacer con mucha economía. ¿Bien? Perfecto. Ahora bien, nosotros vamos a empezar a subdividirlas. Primero tenemos a la resistencia de duración larga 1. Es la primera que vamos a aprender porque es la primera de todas a nivel jerárquico, podríamos decir. ¿Qué es decisivo para la resistencia de duración larga 1? O sea, ¿qué es lo que tiene que tener el alumno? No olviden que es de 10 a 35 minutos, por lo tanto necesita una capacidad aeróbica muy elevada. Cuando las competencias son más cortas, piensen que estamos hablando del tiempo que dura una competencia, ¿eh? Eso es muy importante, porque van a leer cosas tales como ¿por qué necesito un elevado consumo de oxígeno? Porque a menor tiempo de competencia, mayor intensidad en la competencia. ¿Eh? Entonces, la capacidad aeróbica se muestra como un elevado nivel de consumo de oxígeno. Significa que tiene que ser muy potente el deportista. No olviden que todo esto se entrena en los momentos previos. Después, el nivel del umbral anaeróbico. O sea que el deportista tiene que estar en umbrales altos anaeróbicos. O sea, en frecuencias cardíacas entre 170 y 190 según el deportista. Para pasar a ese umbral, él tiene que estar por lo menos entre 1 y 2 minutos, soportando esa intensidad en su resistencia general, digamos. Después, claro, al estar a un umbral tan alto anaeróbico, tiene que tener una gran capacidad de tolerar la acidez. Pero frente a valores medianos significa, o sea que el 100% de la capacidad que tiene la célula de producir el ácido láctico, por una cuestión de tiempo, lo va a producir en un 60-70%. Y obviamente tiene que tener un gran depósito de glucógeno, porque tanto el umbral anaeróbico buscado como la tolerancia a la acidez dependen de la glucólisis. Así que necesita un gran depósito de glucógeno que, como ya lo dijimos, lo trabaja en los métodos interválicos de la resistencia de base 2, o sea, la resistencia previa a la específica. Para lograr mejorar esto que traemos, necesitamos al menos 5 tipos de métodos. Los continuos intensivos son los que permiten que se desarrolle el metabolismo del glucógeno, o sea, que utilice el depósito que ya tiene, una buena compensación del lactato. No olviden que compensar el lactato sería que cuando la célula lo produce, el núcleo de la célula aprende cómo trabajar con el lactato, lo compensa, digamos, o sea, lo degrada, lo convierte en sustancias químicas que a la célula le es más útil para que no acidifique el medio, por ejemplo, en bicarbonato de sodio o en agua, y ahí lo compensa. Y otra parte la saca hacia la sangre, por eso también aumenta en la sangre los valores de lactato, o sea, de ácido láctico, aumentan los milimoles de lactato.
Y obviamente los métodos continuos intensivos también mejoran el consumo máximo de oxígeno, porque hay una demanda de consumo de oxígeno elevada con un continuo intensivo, que no olviden que van entre 30 y 60 minutos, ¿bien? Y con intensidades cercanas a los umbrales. Después tenemos interválicos también, sobre todo el extensivo con intervalo largo, 3, 4, 5 minutos de intervalo. Esto es lo que agranda el corazón. Cuando uno le hace hacer mucha fuerza al corazón, el corazón de atleta o corazón del deportista, como se dice, es el corazón que se vuelve más grande, se llama voluminoso, o sea, aumenta su volumen, y posteriormente aumenta la fuerza, y eso se logra con el método interválico. O sea, el corazón tiene que hacer, es una bomba que bombea mucha sangre. Y ahí viene otro efecto que se produce por esa cantidad de sangre en el sistema, que ya le expliqué, que es la capilarización, que a mayor presión por el volumen de sangre y por la fuerza con la que tiene que circular, que se abren mayor cantidad de capilares por esa presión de sangre y favorece la llegada de los nutrientes, el oxígeno, el agua y las hormonas, y también favorece la expresión de todo lo que serían los desechos de la célula, a través de los sistemas de desecho, particularmente los gases como el dióxido de carbono. Los métodos continuos variables también sirven porque no olviden que teníamos que tener una gran... los métodos continuos que son variables le permiten al organismo trabajar a intensidades altas y bajar a intensidades bajas o medias. Eso adapta una vía energética puramente aeróbica, pero con intensidades variables. La característica del método variable era la variación sistemática de la carga. O sea, paso de estar trabajando en 140 de frecuencia cardíaca a trabajar a 170 de frecuencia cardíaca, pero de manera sistemática. Eso le permite a la célula adaptarse mucho mejor a todas las células, no solamente la del músculo, también la del corazón, pulmón, etc. También tenemos métodos interválicos extensivos con intervalos medios. El intervalo medio permite un trabajo cardíaco muy importante. ¿Por qué? Porque no olviden que los interválicos, uno trabaja con intervalos de 2 minutos, por ejemplo, con el corazón que podría estar, como es anaeróbico, en 170, 180, y volver a un trabajo en las pausas de 130, 140. Eso hace que el corazón esté entrenando su fuerza todo el tiempo y que esté entrenando en las pausas el llenado del auricular, o sea, el volumen cardíaco. Es un método de trabajo mixto que se llama, que trabaja no solo la fuerza del corazón, sino también la redistribución del flujo sanguíneo, el retorno venoso, por lo tanto, el volumen, la cantidad de sangre que carga el corazón en las pausas. Y no podía faltar en los métodos, porque como necesitamos una gran capacidad aeróbica, necesitamos métodos de repeticiones, sobre todo en repeticiones de 3 a 8 minutos, con vías energéticas mixtas, tanto aeróbica como anaeróbico, y es lo que permite lo que necesitamos. Después de tolerar, es algo que traemos el ácido láctico, compensar, lo que es algo que les planteé que también necesitamos, compensar el ácido láctico. Lo logramos con los métodos de repeticiones largas. Vamos a dejar la resistencia de duración larga, que nos queda, la 2, la 3, la 4, para la última clase. No sin antes pedirles que reflexionen sobre el trabajo de métodos, lean el apunte con mucha paciencia, traten de combinar. Yo en los trabajos prácticos les pido que los métodos los relacionen de manera específica con los efectos que producen. Ahora van a tener un doble trabajo, porque van a tener que ir a buscar los métodos que nombra el apunte a otros apuntes, fundamentalmente al apunte 1 y al apunte 2, o sea, el apunte donde explico los métodos específicamente. La mayoría de los métodos están explicados en los programas preventivos y todos tienen efectos, no olviden. Y hay una relación siempre, que es la que hago yo en mis clases, entre el efecto y las variables, que la pido, y no siempre lo hacen de manera efectiva, pero lo deben hacer, porque los entrenadores lo que nos importa, cuando leemos, por ejemplo, método continuo intensivo, vamos al método y dice que el volumen es de 30 minutos a 90 minutos, y que la intensidad está cercana al umbral aeróbico, 150 a 160. Entonces, yo tengo que volver al método y leer los efectos de ese método. Y en relación a ese efecto, busco qué es lo que trata de lograr, en este caso la resistencia, la característica de la resistencia de duración 1, ¿no? Que es la economía de movimiento,
que tiene que ver con la efectividad de la capacidad de resistencia, tiene que ver con la capacidad de captar oxígeno, economía posible de los depósitos energéticos. O sea, tengo que relacionar esa capacidad biológica que requiere mi alumno con los métodos que Simple recomienda que entrenen. ¿Bien? Perfecto. Entonces, estudien, hagan los trabajos prácticos y nos vemos o nos escuchamos en la próxima clase. Que tengan un lindo día y gracias por la atención.